La estación de monitoreo del espacio profundo detectó la señal exactamente a las 14:27, hora estándar galáctica. La transmisión provenía de un pequeño planeta azul en el borde exterior de lo que los lugareños llamaban la Vía Láctea. El almirante Keitar estudió los datos en su pantalla de mando con leve interés. Otra especie primitiva había descubierto la comunicación más rápida que la luz. Esto sucedía quizás una vez cada pocas décadas en toda la galaxia. Las especies siempre seguían el mismo patrón. Primero llegaban los mensajes emocionados entre sus mundos dispersos. Luego venía la comprensión de que no estaban solos. Finalmente, llegaba el contacto con el Consejo de la Hegemonía. Katvar pertenecía al Imperio Selani, el miembro más poderoso de la coalición de 2 especies que gobernaba este sector del espacio. Su piel gris llevaba las cicatrices rituales que lo identificaban como un comandante militar. Sus antebrazos se movían eficientemente sobre los paneles de control mientras obtenía más información sobre estos recién llegados. La especie se autodenominaba humanos. Se habían extendido a 17 sistemas estelares diferentes durante el último siglo. Su tecnología era ridículamente primitiva. Sus naves más rápidas tardaban meses en viajar entre estrellas cercanas. Sus armas eran explosivos químicos y simples rayos de energía. Lo más curioso de todo es que no parecían tener un gobierno unificado. Los informes de inteligencia pintaban un cuadro familiar. Los humanos estaban dispersos en demasiados mundos para defenderlos adecuadamente. Pasaban la mayor parte del tiempo luchando entre ellos por recursos y territorio. Su ejército consistía principalmente en naves de carga y minería reconvertidas. Nunca se habían enfrentado a una verdadera fuerza militar. Perfecto. Keitar abrió un canal de comunicación con las cámaras de consejo en el mundo capital de Nexus Prime. La respuesta fue inmediata. La imagen del canciller Bor apareció en la pantalla. Sus rasgos reptilianos mostraban una leve molestia por ser interrumpido. ¿Qué ocurre, almirante? Tenemos otra especie lista para la integración, canciller. Se hacen llamar humanos. 17 mundos, tecnología primitiva, sin defensa unificada. La expresión de Bor cambió a una de aburrimiento. Protocolo estándar, entonces. Envíe el ultimátum. ¿Cuánto tiempo estima que tardarán en someterse? Keitar consultó sus datos de nuevo. Especies anteriores de desarrollo similar han tardado entre 6 y 72 horas en rendirse. Estimo que estos humanos optarán por la negociación en 48 horas. Muy bien. Prepara una flota de recolección. Siempre nos vienen bien más trabajadores en las operaciones mineras exteriores. La transmisión terminó. Katvar se dirigió a su oficial de comunicaciones, una delgada hembra Selani llamada Geser. Redacte el ultimátum estándar. Apunte primero a su asentamiento más remoto. Asegúrese de que entiendan las consecuencias de la resistencia. Los dedos de Geser danzaron sobre su consola. El mensaje era siempre el mismo, traducido a los primitivos idiomas de la especie objetivo. La hegemonía había usado estas mismas palabras para incorporar a 47 especies diferentes a su imperio en los últimos 1000 años. El mensaje encontró su objetivo en un asentamiento humano llamado Nuevo Kepler, una colonia minera en el borde del espacio humano. La comandante Sarah Chen estaba revisando los informes de producción diarios cuando su oficial de comunicaciones irrumpió en su oficina. «Comandante, estamos recibiendo una transmisión. No es de ninguna nave o estación humana». Chen sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Póngala en pantalla». El mensaje se reprodujo en perfecto inglés, aunque la voz tenía una extraña cualidad mecánica que sugería un software de traducción. A la especie conocida como humanos. Han sido detectados por el Consejo de la Hegemonía, la autoridad legítima sobre esta región del espacio. Su especie se someterá a la autoridad del Consejo en un plazo de 72 horas estándar. Entregarán todos los activos militares. Su población será reubicada en mundos designados donde servirán como una casta laboral protegida bajo la supervisión del Consejo. El incumplimiento resultará en la destrucción completa de su especie. Este mensaje constituye su única advertencia. Respondan a través de este canal de comunicación con su aceptación. El mensaje terminó. Chen miró el panel de comunicación en un silencio atónito. Su oficial, el teniente Park, parecía pálido. «Comandante, ¿qué hacemos?» Chen guardó silencio por un largo momento. Había sido oficial militar durante 20 años. Había luchado en las guerras de recursos que casi destruyeron a la humanidad 50 años atrás.
Había visto lo que sucedía cuando las civilizaciones elegían la esclavitud en lugar de la muerte. Envía un mensaje a la Tierra de inmediato. Máxima prioridad. Dígales que hemos hecho contacto con una fuerza alienígena hostil. Incluya la transmisión completa. Sí, señora. Deberíamos preparar los procedimientos de evacuación. Se miró por la ventana de su oficina. Abajo, los mineros humanos realizaban su trabajo diario, sin saber que su especie entera acababa de ser amenazada con la extinción o la esclavitud. Los niños jugaban en los pequeños parques entre los bloques residenciales. Las familias se sentaban a cenar. No hay evacuación. Envíe mensaje a la Tierra y espere instrucciones. El mensaje llegó a la Tierra 6 horas después debido a la distancia. El presidente Martínez convocó una sesión de emergencia del Consejo de Defensa Global. El almirante Hayes, jefe de las fuerzas militares humanas, estudió la transmisión alienígena con creciente preocupación. ¿Cuántas naves tenemos que realmente puedan luchar?, preguntó Martínez. Hayes consultó su tableta de datos. Sinceramente, señor presidente, quizás 200 naves se podrían llamarse de guerra, y estoy siendo generoso. La mayoría son cargueros reconvertidos con lanzamisiles acoplados. Contra un enemigo que puede viajar más rápido que la luz y ha conquistado a otras 47 especies. Sacudió la cabeza. Duraríamos tal vez una semana. ¿Y nuestras colonias? ¿Podemos evacuarlas? No en 72 horas. Ni de cerca. Necesitaríamos meses para mover a tanta gente. Martínez se frotó las sienes. El peso de toda la especie descansaba sobre sus hombros. Entonces, nuestras opciones son la esclavitud o la extinción. Eso es lo que ellos creen. Dijo Hayes en voz baja. ¿Qué quiere decir? Hayes guardó silencio por un momento. Luego abrió un archivo seguro en su tableta. Señor presidente, hay algunas cosas sobre nuestras capacidades militares que ni siquiera usted conoce. Cosas para las que nos hemos estado preparando desde que terminaron las guerras de recursos. Martínez se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de cosas? El tipo de cosas que me hacen pensar que estos alienígenas pueden haber cometido un error muy grave. Mientras tanto, de vuelta en Nuevo Kepler, la comandante Chen recibió un mensaje prioritario de la Tierra. Lo leyó 2 veces y luego llamó a su Estado Mayor a la sala de reuniones. Su expresión era sombría pero decidida. He recibido nuestras órdenes de comando terrestre, anunció. Debemos enviar una respuesta al ultimátum alienígena. El coronel Rivera, su segundo al mando, se inclinó. ¿Cuáles son nuestros términos de negociación? Che miró a sus oficiales alrededor de la sala. Eran buenas personas que habían servido con distinción en los diversos conflictos de la humanidad. Merecían saber la verdad. No habrá negociación, dijo simplemente. La respuesta de la Tierra es un rechazo a ambas opciones presentadas. La sala quedó en silencio. El teniente Park fue primero en hablar. Comandante, dijeron que destruirían a toda nuestra especie. Sí, lo hicieron. Entonces, ¿qué se supone que debemos decirles exactamente? Chen se levantó y caminó hacia la consola de comunicaciones. Su voz era firme mientras comenzaba a grabar la respuesta de la humanidad. Aquí la comandante Sarah Chen de la nave terrestre unida Defiance, representando a la especie humana en respuesta a su ultimátum. Hemos considerado sus términos cuidadosamente. Declinamos tanto la sumisión como la destrucción. Si quieren lo que creen que tenemos, vengan a tomarlo. Terminó la grabación y se volvió hacia su personal. Envíen ese mensaje en todas las frecuencias. Asegúrense de que cada nave de su flota lo reciba. Rivera la miró conmocionado. Comandante, acaba de declararle la guerra a un imperio galáctico. Chen asintió. Sí, lo hice. Y ahora vamos a descubrir de qué están hechos realmente los humanos. El mensaje fue transmitido 30 minutos después. En todo el espacio humano, respuestas similares salieron de cada colonia y nave. La respuesta era siempre la misma. Sin negociación, sin rendición. Vengan a tomarlo. El almirante Quetuar recibió la primera respuesta con total incredulidad. La leyó 3 veces antes de llamar al canciller Bord. Canciller, tenemos un problema. Los humanos han rechazado ambas opciones. Eso es imposible. Ninguna especie rechaza ambas opciones. Tengo el mensaje aquí. Han declarado su intención de resistir. Bord guardó silencio por un largo momento. Muy bien. Inicie el protocolo de intimidación estándar. Elija una colonia objetivo y dé un ejemplo con ellos.
Una vez que vean nuestro poder, lo reconsiderarán. Kate Barr revisó sus cartas estelares. La colonia en New Haven sería adecuada. Estación de investigación. 50.000 civiles. Debería proporcionar una demostración adecuada. Proceda, almirante. ¿Y Ketvar? Sí, canciller. Haga que sea memorable. La doctora Elena Rodríguez estaba trabajando hasta tarde en su laboratorio cuando llegó la orden de evacuación. Levantó la vista de sus notas de investigación mientras las alarmas comenzaban a sonar en toda la estación de investigación de New Haven. Su asistente, el Dr. Kim, irrumpió por la puerta con pánico en los ojos. Elena, tenemos que irnos ya. Las naves de transporte salen en 20 minutos. Elena guardó tranquilamente su trabajo y comenzó a empacar sus archivos de investigación más importantes. ¿Cuál es la emergencia? Flota alienígena hostil aproximándose. Lo llaman un ataque de demostración. Todos los civiles están siendo evacuados a los refugios subterráneos o fuera del planeta. Elena asintió y continuó empacando. Había estado esperando este momento durante semanas, desde que el primer mensaje alienígena llegó al espacio humano. New Haven no era realmente una estación de investigación, a pesar de lo que decían todos los registros oficiales. Era algo mucho más importante. 20 minutos después, el último transporte civil despegó de la superficie de New Haven. La estación de investigación parecía completamente abandonada. No quedaban naves en órbita. No había plataformas defensivas visibles. Desde el espacio, se veía exactamente como lo que los alienígenas esperaban encontrar. Un objetivo civil indefenso. La fuerza de tarea del almirante Katvar salió del viaje superlumínico en el borde del sistema New Haven. 12 cruceros pesados y 40 naves de escolta. Potencia de fuego más que suficiente para destruir un pequeño planeta. Qatar estudió las lecturas de los sensores con satisfacción. No se detecta presencia militar, informó su oficial táctico. La colonia parece haber sido evacuada. Perfecto. Incluso mejor de lo que planeamos. Comiencen a grabar para transmitir a todos los mundos humanos. Quiero que vean lo que les sucede a quienes desafían a la hegemonía. La flota se movió lentamente hacia New Haven, tomándose su tiempo para crear tensión dramática. Esto era tanto una guerra psicológica como una destrucción real. Especies anteriores se habían rendido inmediatamente después de ver arder sus mundos. En la superficie de New Haven, se estaba llevando a cabo un tipo de evacuación muy diferente. El personal de investigación que supuestamente había huido eran en realidad ingenieros militares vestidos de civiles. Se movían por los edificios abandonados con eficiencia practicada, haciendo los preparativos finales. La mayor Lisa Park, la verdadera comandante de New Haven, revisó su reloj. 40 minutos hasta que la flota alienígena alcanzara el rango de tiro. Activó su sistema de comunicación. Todos los equipos, informen de su estado. Equipo 1, listo. Las cargas de la instalación principal están armadas. Equipo 2, listo. Los sistemas subterráneos están activos. Equipo 3, listo. Las plataformas orbitales están encendidas y ocultas. Parka sintió con satisfacción. 3 meses de preparación estaban a punto de dar sus frutos. New Haven había sido diseñada desde el principio como una trampa. Cada edificio contenía armas ocultas. Cada laboratorio de investigación era en realidad un búnker militar. La colonia entera era una emboscada masiva. La flota del almirante Kate Barr alcanzó la posición de ataque justo a tiempo. La pantalla táctica mostraba New Haven como un mundo indefenso, sin activos militares. Exactamente lo que la inteligencia había predicho. Almirante, ¿deberíamos contactarlos primero? Ofrecer una última oportunidad para rendirse. Kate Barr consideró esto. El protocolo estándar exigía ofrecer la rendición antes de los ataques de demostración, pero los humanos ya se habían negado a negociar. Era hora de mostrarles las consecuencias. No. Comiencen el bombardeo de la instalación de investigación principal. Máxima potencia. No quiero que quede más que un cráter. El crucero pesado Damenashen cargó su cañón principal. Las lecturas de energía se dispararon mientras el arma se preparaba para disparar. En otras naves, los artilleros apuntaron a instalaciones secundarias e infraestructura. Esto terminaría en minutos. La explosión golpeó la instalación principal de investigación de New Haven justo en el centro. El edificio se vaporizó instantáneamente en un brillante destello de luz.
Qatar observó con satisfacción cómo la explosión se expandía, destruyendo todo en un radio de 5 kilómetros. Entonces algo salió mal. La explosión debería haberse detenido. En cambio, siguió creciendo. El brillante destello se convirtió en una pequeña estrella mientras las cargas de antimateria ocultas en toda la instalación se activaban en secuencia. La reacción en cadena se extendió más rápido de lo que los sensores alienígenas podían rastrear. Almirante, estamos detectando picos de energía masivos en toda la colonia. Qatar miró su pantalla táctica con horror. Lo que parecía ser una simple estación de investigación estaba revelando su verdadera naturaleza. Cada edificio estaba explotando en secuencia, cada uno con suficiente antimateria para destruir una nave. La colonia entera era una bomba enorme. Maniobras evasivas. Todas las naves, retirada de emergencia. Pero ya era demasiado tarde. Las naves humanas ya estaban saliendo de sus escondites por todo el sistema. No habían abandonado New Haven. Habían estado esperando. Naves mineras de asteroides se deshicieron de su camuflaje para revelar sistemas de armas. Los cargueros abrieron sus bodegas para lanzar escuadrones de cazas. El ataque humano vino de todas las direcciones a la vez. Sus naves se movían con una velocidad desesperada, acercándose a quemarropa antes de abrir fuego. No luchaban como ninguna fuerza militar que Qatar hubiera encontrado. Luchaban como animales salvajes. La primera nave humana en alcanzar la flota alienígena fue un buque minero reconvertido llamado Perseverance. En lugar de mantener una distancia segura e intercambiar disparos, aceleró directamente hacia el crucero Damenashen. La tripulación alienígena asumió que era un ataque de embestida y preparó fuego defensivo. Estaban parcialmente en lo cierto. El Perseverance planeaba embestir, pero no de la manera que esperaban. En el último segundo, la nave humana activó sus cargas mineras y se detonó contra el casco alienígena. La explosión abrió un agujero masivo en el blindaje del Damenashen. «Informe de estado», gritó Qatar por encima de las alarmas. «Daños graves en el Damenashen. Estamos detectando brechas en el casco en 6 cubiertas. Los humanos están usando ataques suicidas». Más naves humanas se acercaban rápidamente. Qatar observó con creciente horror cómo repetían la misma táctica. Nave tras nave aceleraba a velocidad de embestida y luego se detonaba contra los cascos alienígenas. No intentaban capturar naves enemigas ni tomar prisioneros. Intentaban matar a tantos alienígenas como fuera posible antes de morir. La batalla se convirtió en una pesadilla. Los cazas humanos pululaban sobre la formación alienígena como insectos furiosos. Ignoraban el fuego defensivo y se concentraban en acercarse lo suficiente como para detonar sus explosivos a bordo. Las naves alienígenas se encontraron bajo ataque desde todos los lados por enemigos que no mostraban ninguna consideración por su propia supervivencia. La teniente comandante Torres pilotó su caza directamente hacia la bahía de lanzamiento de una nave de escolta alienígena. Su última transmisión se escuchó claramente en toda la batalla. «Recuerden New Haven, bastardos». La nave de escolta explotó desde adentro mientras el caza de Torres detonaba su ojiva de antimateria en el hangar. Explosiones similares estaban ocurriendo en toda la flota alienígena, mientras los pilotos humanos se sacrificaban para maximizar las bajas enemigas. El almirante Qatar se dio cuenta de que su flota estaba siendo destruida por un enemigo que no debería haber sido capaz de amenazar a una sola de sus naves. Los humanos usaban tácticas que violaban todos los principios de la guerra civilizada. Luchaban sin honor, sin piedad y sin ninguna consideración aparente por la supervivencia. «Almirante, tenemos que retirarnos. Hemos perdido 8 naves y los humanos siguen viniendo». Qatar miró su pantalla táctica. La mitad de su flota había desaparecido. Los humanos habían sufrido bajas terribles, pero seguían atacando. Cada nave humana destruida parecía generar 2 más desde posiciones ocultas en todo el sistema. Todas las naves, salto de emergencia al hiperespacio. Retirada inmediata. Las naves alienígenas supervivientes comenzaron su secuencia de escape, pero incluso la retirada, los humanos no habían terminado. Misiles de largo alcance lanzados desde bases de asteroides ocultas comenzaron a impactar a las naves en fuga. Los humanos habían convertido todo el sistema estelar en una plataforma de armas. El buque insignia de Qatar apenas escapó, su casco marcado por armas humanas que no deberían haber existido. Mientras saltaban al hiperespacio, llegaron señales de emergencia de toda la flota. Los humanos no solo se habían defendido con tecnología y tácticas que la inteligencia había dicho que no poseían. De vuelta en New Haven,
La mayor parte salió de su búnker de mando subterráneo. La superficie del planeta era un páramo de cráteres y escombros, pero esparcidos entre los restos había piezas de naves y tecnología alienígenas. Sus ingenieros ya se estaban moviendo para recolectar todo lo que pudieran encontrar. Informe de bajas, solicitó. 43% de nuestras fuerzas destruidas. Señora, pero derribamos 21 naves alienígenas y dañamos la mayoría del resto. Parker sintió sombríamente. El precio había sido alto, pero el mensaje era claro. La humanidad no se sometería en silencio. Cada batalla les costaría a los alienígenas más de lo que esperaban pagar. Activó su sistema de comunicación de largo alcance. Aquí la base de New Haven al comando terrestre. Misión cumplida. Se les ha mostrado a los alienígenas cómo es la negociación humana. Estimamos que su flota necesitará varias semanas para recuperarse antes de que puedan montar otro ataque. La respuesta llegó de inmediato. ¿Entendido? New Haven. Bien hecho. La fase 2 comienza ahora. Park no sabía en qué consistía la fase 2, pero podía adivinarlo. Los alienígenas pensaban que estaban luchando contra una especie primitiva con armas simples y tácticas básicas. Estaban a punto de aprender que la inteligencia militar humana había estado planeando esta guerra mucho más tiempo de lo que nadie imaginaba. En su dañado buque insignia, el almirante Kevar redactó su informe para el Consejo de la Hegemonía. Sus manos temblaban ligeramente mientras describía la batalla. Por primera vez en su carrera militar, se había encontrado con un enemigo que luchaba sin tener en cuenta las reglas aceptadas de la guerra. Los humanos no solo querían ganar. Querían herir a sus enemigos tan gravemente como fuera posible. Trataban cada enfrentamiento como una lucha a muerte. Lo más inquietante de todo es que parecían haberse estado preparando para esta guerra mucho antes del primer contacto. El canciller Bort leyó el informe de batalla del almirante Kadvar 3 veces antes de aceptar lo que decía. Los humanos no solo habían resistido el ataque de demostración en New Haven, sino que habían destruido la mayor parte de la fuerza de tarea enviada para intimidarlos. Esto nunca había sucedido antes en la historia de la hegemonía. Convocó una sesión de emergencia del Consejo en pleno. Representantes de las dos especies miembros se reunieron en la gran cámara de Nexus Prime. El ambiente era tenso mientras Bort mostraba las grabaciones de batalla que las naves supervivientes de Qatar habían transmitido. Consejeros, nos enfrentamos a una situación inusual. La especie llamada humanos no solo ha rechazado nuestro ultimátum estándar, sino que ha enfrentado activamente a nuestras fuerzas en combate. Las grabaciones se reprodujeron en la pantalla principal. Los miembros del Consejo observaron con creciente alarma cómo las naves humanas se embestían deliberadamente contra las naves de la hegemonía. Vieron las explosiones coordinadas que habían convertido un planeta entero en un arma. Lo más impactante de todo es que presenciaron a los humanos luchando con una ferocidad que ninguno de ellos había visto antes. El consejero Drex del colectivo Mantari habló primero. Esto es imposible. Nuestro informe de inteligencia decía que estos humanos eran primitivos, divididos, débiles. Eso es lo que decía nuestro informe, asintió Bort. Pero claramente nuestra inteligencia estaba incompleta. El general Bugs del ejército Corani habló a continuación. Su especie había proporcionado la mayoría de las fuerzas terrestres de la hegemonía durante siglos. Las grabaciones tácticas muestran una coordinación sofisticada. Estos humanos no solo se defendieron al azar, planearon esta batalla con antelación. La colonia entera era una trampa. La imagen del almirante Keitar apareció en la pantalla de comunicación. Su buque insignia todavía regresaba maltrecho al espacio de la hegemonía, pero pudo participar en la sesión de emergencia. Consejeros, debo enfatizar lo diferentes que son estos humanos de las especies anteriores que hemos encontrado. No luchan para defender territorio o proteger a los civiles. Luchan para matar a tantos de nosotros como sea posible. Toda su doctrina táctica parece diseñada para maximizar las bajas enemigas en lugar de minimizar las propias. Esta declaración causó un gran revuelo en la Cámara del Consejo. Las especies civilizadas luchaban para lograr objetivos con pérdidas mínimas. La idea de buscar deliberadamente la máxima destrucción era bárbara. El consejero Yin de los Pacíficos Eldari habló con evidente angustia. Seguramente todavía se puede razonar con ellos. Ninguna especie elige la destrucción total sobre la negociación. Bor mostró los mensajes de respuesta a humanos que habían sido enviados desde sus diversas colonias. Me temo que su posición es bastante clara. Cada asentamiento humano ha enviado el mismo mensaje. Sin negociación, sin rendición. Han tomado su decisión.
La Cámara de Consejo quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Durante 1000 años, la hegemonía se había expandido a través de un proceso simple: abrumar a las especies primitivas con tecnología superior, ofrecerles la esclavitud como alternativa a la extinción, esperar a que eligieran la supervivencia sobre el orgullo, integrarlos en el imperio como una nueva casta laboral. Los humanos habían roto este patrón por completo. ¿Qué sabemos sobre sus capacidades militares reales?, preguntó el general Bax. El almirante Quetuar consultó sus informes de daños. Más de lo que pensábamos. Las armas que usaron contra mi flota no eran explosivos químicos primitivos. Tenían cargas de antimateria, armas de energía comparables a las nuestras y sistemas de coordinación que sugieren comunicación más rápida que la luz. O nuestra inteligencia estaba completamente equivocada o han estado ocultando sus verdaderas capacidades. ¿Cuántas naves tienen? Desconocido. Detectamos aproximadamente 50 naves en New Haven, pero la inteligencia sugiere que tienen asentamientos en 17 sistemas estelares. Si cada sistema está tan fuertemente defendido como New Haven. Boris hizo los cálculos rápidamente. Si los humanos habían estado mintiendo sobre su fuerza militar desde el principio, podrían desplegar cientos o incluso miles de naves de guerra. Esto ya no era una simple operación de integración. Consejeros, creo que debemos comprometer fuerzas sustanciales en esta campaña. Estos humanos han demostrado que no pueden ser intimidados. Tendremos que derrotarlos por completo. El general Bax asintió de acuerdo. Recomiendo movilizar la flota completa de la hegemonía. Las 12 especies miembros deberían contribuir con naves. No podemos permitir que esta resistencia inspire a otras especies a la rebelión. La votación fue unánime. Por primera vez en 3 siglos, la hegemonía desplegaría toda su fuerza militar contra una sola especie. Más de 3000 naves se reunirían para la campaña contra la humanidad. Pero mientras el Consejo planeaba su asalto masivo, la humanidad estaba implementando sus propios planes. En la Tierra, el almirante Hayes se encontraba en la sala de guerra, en las profundidades de la sede del Consejo de Defensa Global. Las paredes estaban cubiertas de cartas estelares que mostraban colonias humanas, rutas comerciales y activos militares. Para cualquier observador alienígena, habría parecido un intento desesperado de coordinar una defensa sin esperanza. En realidad, era el centro neurálgico del engaño militar más sofisticado de la historia humana. Informe de New Haven, anunció el coronel Martínez, jefe de inteligencia de Hayes. La mayor par confirma que los alienígenas mordieron el anzuelo por completo. Creyeron que estaban atacando una estación de investigación civil hasta que se activó la trampa. Hayes sonrió sombríamente. Perfecto. ¿Cuánto tiempo hasta que se den cuenta de a qué se enfrentan realmente? Según nuestras proyecciones, necesitarán varias semanas para reunir una flota importante. Eso nos da tiempo para completar los preparativos de la fase 2. Hayes caminó hacia la pantalla táctica principal. Mostraba las 17 colonias humanas como pequeños puntos vulnerables dispersos por el espacio, pero al tocar un control se revelaba la verdadera imagen. Cada colonia era en realidad una importante instalación militar. Cada ruta comercial era una línea de suministro para flotas ocultas. Cada asentamiento civil era una fortaleza. Informe de estado de los otros sitios. Todas las instalaciones secundarias están listas. Los alienígenas encontrarán 17 sorpresas más esperándolos. La realidad era que la humanidad se había estado preparando para esta guerra desde el final de las guerras de recursos 50 años atrás. El conflicto global que casi había destruido la civilización humana les había enseñado valiosas lecciones sobre la guerra, la tecnología y, lo más importante, el engaño. Cuando los humanos desarrollaron el viaje más rápido que la luz, sabían que eventualmente encontrarían otras especies. Los planificadores militares habían asumido que algunas de esas especies serían hostiles. Así que mientras los colonos civiles establecían asentamientos visibles, los ingenieros militares habían construido instalaciones secretas en todo el espacio humano. Cada operación minera era también una fábrica de armas. Cada estación de investigación era también una base militar. Cada nave de transporte civil era también una potencial nave de guerra. La humanidad había construido una infraestructura militar distribuida que podía soportar un esfuerzo de guerra mucho más allá de lo que sugerían sus activos visibles. La clave del engaño era hacer creer a los alienígenas que estaban luchando contra colonos primitivos con naves de carga reconvertidas. En realidad, estaban a punto de enfrentarse a la mayor acumulación militar de la historia humana.
Señor, estamos recibiendo informes de nuestros activos de inteligencia en el espacio de la hegemonía, anunció el coronel Martínez. Hayes levantó una ceja. ¿Activos de inteligencia? Los supervivientes de New Haven no eran los únicos humanos en territorio alienígena. Hemos tenido operativos encubiertos recopilando información durante años. Esto era nuevo para Hayes. ¿Cuánto tiempo hemos sabido de la hegemonía? Detectamos sus redes de comunicación poco después de desarrollar la tecnología FTL. Hemos estado monitoreando su patrón de expansión y aprendiendo sus tácticas durante décadas. Sabemos exactamente cómo operan. Hayes miró al coronel con asombro. Me está diciendo que los hemos estado espiando desde antes del primer contacto. Sí, señor. Conocemos las composiciones de su flota, sus niveles de tecnología, su estructura política y, lo más importante, su doctrina militar. Siempre siguen el mismo patrón al integrar nuevas especies. Ultimátum, demostración, ataque, fuerza abrumadora y luego ocupación. Y hemos estado planeando nuestra defensa basándonos en esta inteligencia. No solo la defensa, señor. Toda nuestra estrategia está diseñada para volver sus tácticas estándar en su contra. Esperan una resistencia desesperada, seguida de un colapso gradual. En cambio, se enfrentarán a ataques coordinados que se fortalecen con el tiempo. Hayes comenzó a comprender el alcance de lo que se había planeado. Las 17 colonias no son objetivos separados. Son 17 partes de una sola operación militar. Exactamente. Cada instalación está diseñada para debilitar a la flota alienígena mientras aparenta ser una última resistencia desesperada. Para cuando se den cuenta de a qué se enfrentan realmente, sus fuerzas estarán dispersas y dañadas. Y entonces, el coronel Martínez sonrió fríamente. Entonces les mostraremos cómo es realmente la tecnología militar humana cuando no estamos fingiendo ser primitivos. En todo el espacio humano, se estaban completando los preparativos finales. Las naves que habían sido disfrazadas de naves civiles estaban recibiendo sus mejoras militares. Las fábricas de armas ocultas operaban a máxima capacidad. Las tropas que habían estado fingiendo ser mineros e investigadores se presentaban a sus unidades reales. En el mundo colonia de Nueva Terra, el comandante Jackson recibió sus órdenes finales del Comando Terrestre. Su asentamiento estaba programado para ser el próximo objetivo de los alienígenas después de que se reagruparan del desastre de New Haven. Señor, los transportes de evacuación están listos, informó su ayudante. Cancele la evacuación. No vamos a huir. Señor, los alienígenas traerán una fuerza abrumadora. La inteligencia estima al menos 200 naves. Jackson miró su colonia. 20,000 civiles vivían aquí, pero no eran realmente civiles. Eran personal militar y sus familias, todos voluntarios para esta misión. Cada hombre, mujer y niño sabía para qué se habían apuntado. Envío un mensaje a todos los residentes. La fase 2 comienza ahora. Es hora de mostrarles a estos alienígenas lo que sucede cuando ellos... La flota de la hegemonía reunida en Nexus Prime era la fuerza militar más grande de la historia galáctica. 3,000 naves de 2 especies diferentes formaban una nube oscura alrededor del mundo capital. Todas las principales clases de naves de guerra estaban representadas, desde los enormes acorazados Elani hasta los rápidos cruceros de asalto Cortani. El canciller Bort estaba en la plataforma de observación de la nave de mando eternal de Minion, observando los preparativos finales. Esta flota podría conquistar sectores enteros. Había tardado 3 meses en reunirse, pero el resultado era abrumador. Ninguna fuerza en el espacio conocido podría hacer frente a esta armada. Almirante Katevar, ¿cuál es el estado actual de las colonias humanas? Katevar consultó sus pantallas tácticas. Desde el desastre de New Haven, la actividad humana ha aumentado drásticamente en todos sus sistemas, pero la inteligencia todavía estima su fuerza militar total en no más de unos pocos cientos de naves. 17 sistemas objetivo confirmados, canciller. Los humanos parecen estar fortificando sus posiciones, pero es imposible que tengan suficientes naves para defenderlos a todos eficazmente. Excelente. Dividiremos nuestra flota en 12 fuerzas de tarea, una por cada especie miembro. Cada fuerza de tarea apuntará a uno o más sistemas humanos simultáneamente. Esto les impedirá concentrar sus fuerzas para la defensa. El general Vax aprobó la estrategia. Ataques simultáneos en múltiples sistemas. Los humanos se verán obligados a dispersar sus limitadas fuerzas. Cada objetivo caerá rápidamente.
El plan era sólido. Según la doctrina militar tradicional, una fuerza abrumadora aplicada a múltiples objetivos evitaría una resistencia efectiva. Las especies anteriores siempre se habían derrumbado al enfrentarse a tales tácticas, pero los humanos no seguían los patrones tradicionales. En la Tierra, el almirante Hayes recibió los informes finales de inteligencia de sus operativos encubiertos en el espacio de la hegemonía. La flota alienígena era más grande de lo esperado, pero su estrategia era exactamente lo que los planificadores humanos habían esperado. Están dividiendo sus fuerzas, informó el coronel Martínez. 12 fuerzas de tareas separadas, cada una apuntando a diferentes sistemas humanos. Creen que nos están impidiendo concentrar nuestras defensas. Hayes sonrió. Perfecto. Están haciendo exactamente lo que queremos que hagan. La estrategia humana era lo opuesto a lo que los alienígenas esperaban. En lugar de tratar de defender cada colonia, la humanidad había preparado una serie de emboscadas cuidadosamente orquestadas. Cada asentamiento humano vulnerable era en realidad una trampa diseñada para dañar tipos específicos de naves alienígenas. La Fuerza de Tarea Alfa está apuntando a Nueva Terra con aproximadamente 300 naves, en su mayoría cruceros pesados Elani y escoltas. Bien, Nueva Terra está lista para ellos. ¿Y los otros objetivos? La Fuerza de Tarea Beta se dirige a la colonia minera en Kepler 7. 200 naves, principalmente naves de ataque rápido Corani. La Fuerza de Tarea Gamma está apuntando a nuestra estación de investigación en Bov 359. Cada instalación humana había sido diseñada para contrarrestar tipos específicos de naves alienígenas. Las armas ocultas de Nueva Terra estaban optimizadas para destruir cruceros pesados. Las defensas de Kepler 7 fueron construidas para manejar naves de ataque rápido. Bov 359 se especializaba en derribar naves de mando alienígenas. Señor, ¿y las bajas? Los alienígenas traerán una potencia de fuego abrumadora a cada objetivo. Hayes miró la pantalla estratégica que mostraba los 17 sistemas humanos. Cada uno representaba miles de vidas humanas, pero esas vidas habían sido ofrecidas voluntariamente para este propósito. Cada persona en esos sistemas conoce la misión. No están tratando de sobrevivir a los ataques. Están tratando de dañar la flota alienígena tanto como sea posible antes de ser destruidos. Cada batalla debilitará a los alienígenas para la siguiente fase. Esta era la dura realidad de la estrategia de la humanidad. No podían ganar a través de una defensa tradicional, pero podían ganar a través de un sacrificio calculado que drenaría la fuerza alienígena hasta que la verdadera flota humana pudiera contraatacar. La primera fuerza de tarea alienígena en alcanzar su objetivo fue la flota Corani del almirante Turon, que atacaba Kepler 7. La colonia minera parecía estar defendida por un puñado de naves de carga reconvertidas. Exactamente lo que la inteligencia había predicho. Comiencen el patrón de bombardeo estándar, ordenó Teron. Destruyan primero las instalaciones orbitales, luego exijan la rendición de los asentamientos de la superficie. Las naves Corani abrieron fuego sobre lo que parecían ser plataformas mineras civiles que orbitaban el planeta. Las plataformas explotaron satisfactoriamente, convenciendo a los alienígenas de que se enfrentaban a objetivos indefensos. Entonces los asteroides comenzaron a devolver el fuego. Ocultas en todo el cinturón de asteroides, las naves humanas habían estado esperando con un camuflaje perfecto. Las naves mineras se deshicieron de sus disfraces para revelar armas de grado militar. Los cargueros se abrieron para liberar enjambres de cazas. Lo más impactante de todo es que los propios asteroides eran artificiales, enormes plataformas de armas construidas para parecer rocas naturales. La comandante Torres lideró la primera oleada de cazas humanos hacia la flota alienígena. Su escuadrón había estado esperando en el cinturón de asteroides durante 3 meses, con sus naves apagadas para evitar la detección. Ahora irrumpieron desde su escondite como avispones furiosos. Todos los cazas, ataquen a voluntad. Recuerden la misión. Máximo daño a las naves enemigas. Hagan que cada disparo cuente. Los cazas humanos no luchaban como ninguna fuerza militar que los Cortani hubieran encontrado. Ignoraban las formaciones defensivas y se concentraban en ataques de embestida. Cada caza llevaba cargas de antimateria diseñadas para detonar dentro de las naves enemigas. Los pilotos eran voluntarios que sabían que no sobrevivirían a la batalla. El almirante Tearon observó con horror cómo sus naves de ataque rápido eran sistemáticamente destruidas por enemigos que no deberían existir. ¿Cuántas naves tienen escondidas en este sistema? Desconocido, señor.
Estamos detectando firmas de energía en todo el cinturón de asteroides. Toda la operación minera parece haber sido una instalación militar. Una por una, las naves de Teron cayeron ante las tácticas de emboscada humanas. El equipo minero que debería haber sido una infraestructura civil indefensa resultó ser armas disfrazadas. Los asteroides que deberían haber proporcionado cobertura para su flota eran en realidad fortalezas enemigas. Peor aún, los humanos estaban aprendiendo de cada enfrentamiento. Sus tácticas mejoraban a medida que avanzaba la batalla. Coordinaban sus ataques con una precisión inhumana, como si todo el sistema estuviera controlado por una sola mente militar. Señor, tenemos que retirarnos. Hemos perdido el 60% de nuestra fuerza de tarea. Tron miró su pantalla táctica con incredulidad. Su flota de 200 naves se había reducido a menos de 80, y los humanos seguían atacando. Cada nave humana destruida parecía ser reemplazada por dos más que emergían de posiciones ocultas. Todas las naves, retirada de emergencia, pongan rumbo a Nexus Prime. Desastres similares estaban ocurriendo en todo el espacio humano. En Nueva Terra, los cruceros pesados Elani se encontraron atrapados en un pozo de gravedad que había sido mejorado artificialmente con generadores ocultos. Los humanos usaron el propio campo gravitacional del planeta como un arma, atrayendo a las naves alienígenas para que se estrellaran en la superficie. En Bov 359, la estación de investigación reveló su verdadera naturaleza como una instalación masiva de guerra electrónica. Los sistemas de interferencia humanos desactivaron las comunicaciones alienígenas mientras baterías de misiles ocultas eliminaban las naves de mando una por una. Cada sistema humano luchó con una ferocidad desesperada, usando tácticas que violaban todos los principios de la guerra civilizada. Convirtieron sus propios planetas en armas. Usaron asentamientos civiles como cebo para emboscadas. Sacrificaron a su propia gente sin dudarlo si eso significaba destruir más naves enemigas. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando los alienígenas intentaron capturar tecnología humana. Los equipos de abordaje que lograron llegar a las naves humanas las encontraron equipadas con cargas de autodestrucción de antimateria. Los humanos preferían destruir sus propias naves antes que dejarlas caer en manos enemigas. El almirante Ketvar recibió los primeros informes de daños con creciente alarma. Cada fuerza de tarea informaba de bajas masivas. Los humanos no solo estaban resistiendo, estaban ganando. Canciller, necesitamos reconsiderar nuestra estrategia. Los humanos no están luchando de la manera que la inteligencia predijo. Bort estudió los informes de batalla con incredulidad. ¿Cómo es esto posible? Se supone que son colonos primitivos con naves de carga reconvertidas. Señor, creo que nuestra inteligencia fue deliberadamente engañada. Estos humanos han estado planeando esta guerra durante mucho más tiempo de lo que nos dimos cuenta. Cada colonia era una trampa. Cada asentamiento civil era una base militar. Nos han estado mintiendo sobre sus capacidades desde el principio. La verdad comenzaba a emerger. La humanidad no acababa de descubrir el viaje más rápido que la luz recientemente. Habían estado monitoreando las comunicaciones de la hegemonía durante décadas. Sabían exactamente cómo operaban los alienígenas y habían diseñado toda su estrategia militar para contrarrestar las tácticas de la hegemonía. ¿Cuáles son nuestras pérdidas totales? Ketvar consultó los informes de las 12 fuerzas de tarea. Aproximadamente 800 naves destruidas o gravemente dañadas. Los humanos nos han costado más naves en 3 semanas de las que hemos perdido en el último siglo. El canciller Bort se dio cuenta de que la hegemonía se enfrentaba a su primera amenaza existencial en 1000 años. Retiren todas las fuerzas de tarea inmediatamente. Necesitamos reagruparnos y reevaluar. Pero incluso mientras las flotas alienígenas se retiraban para lamerse las heridas, la humanidad preparaba la siguiente fase de su plan de guerra. Los ataques dispersos habían cumplido su propósito. La flota de la hegemonía estaba dañada y desmoralizada. Más importante aún, los alienígenas habían revelado sus verdaderas capacidades. El almirante Hayes recibió los informes de batalla con sombría satisfacción. El costo había sido enorme. 12 de los 17 asentamientos humanos habían sido completamente destruidos, pero el objetivo estratégico se había logrado. Pérdidas totales alienígenas, 800 bajas confirmadas, señor. Al menos 300 más dañadas. La fuerza de su flota se ha reducido aproximadamente en un 40%. ¿Y nuestras pérdidas? Los astilleros ocultos alrededor de Júpiter se encendieron por primera vez en 50 años.
El almirante Hayes estaba en el puente de Lewis Retribution, observando cómo la verdadera flota de la humanidad emergía de su escondite. Acorazados masivos que empequeñecían cualquier cosa que los alienígenas hubieran visto. Portaaviones que lanzaban escuadrones de cazas contados por miles. Naves de apoyo que habían sido disfrazadas como operaciones mineras de asteroides. Informe de estado de la flota, solicitó Hayes. La capitana Morrison consultó sus pantallas tácticas. 2.000 naves de combate totalmente operativas, señor. Otras 500 en etapas finales de preparación. Todas las naves informan estar listas para operaciones de combate. Hayes asintió con satisfacción. Durante medio siglo, la humanidad había estado construyendo esta flota en completo secreto. Mientras los alienígenas creían que estaban luchando contra naves de carga reconvertidas, en realidad se habían estado enfrentando las defensas exteriores prescindibles de la humanidad. Comunicaciones. Abra un canal al comando terrestre. El presidente Martínez apareció en la pantalla principal. Detrás de él, el Consejo de Defensa Global monitoreaba la operación militar más grande de la historia humana. Almirante, el mundo entero está observando. ¿Estamos listos? Sí, señor presidente. Los alienígenas han mordido nuestro anzuelo por completo. Su flota está dañada y dispersa. Esta es nuestra oportunidad para terminar esta guerra permanentemente. Martínez parecía grave. Almirante, usted comprende las implicaciones si fallamos. Esto es todo lo que tenemos. Si esta flota es destruida, la humanidad no tiene otras defensas. Hayes lo entendía perfectamente. Esto no era solo otra batalla. Era un momento decisivo que determinaría si la humanidad seguiría siendo libre o se convertiría en otra especie esclavizada en el imperio de la hegemonía. Señor, no fallaremos. Hemos estado planeando esta operación durante 50 años. Cada detalle ha sido considerado. El plan era elegantemente simple. Mientras los alienígenas se reagrupaban en Nexus Prime, creyendo que habían derrotado a las fuerzas militares de la humanidad, la verdadera flota humana atacaría directamente el corazón de la hegemonía. Un asalto masivo al mundo capital que acabaría con el liderazgo alienígena y destrozaría su imperio. Pero primero, había un engaño más que completar. En el dañado puente de su buque insignia, el almirante Kate Barr recibió una transmisión inesperada desde el espacio humano. La imagen de la comandante Sarah Chen apareció en su pantalla de comunicación. Parecía exhausta y derrotada, exactamente lo que esperaba de una líder cuyas fuerzas habían sido aplastadas. Almirante Ketvar, aquí la comandante Chen de las fuerzas humanas supervivientes. Deseo discutir los términos de la rendición. Ketvar sintió una oleada de alivio. Finalmente, los humanos se comportaban racionalmente. Comandante, estoy autorizado a aceptar su rendición incondicional. Su especie será reubicada en mundos designados donde servirán a la hegemonía como una casta laboral. La expresión de Chen se mantuvo neutral. Me temo que nuestros términos son diferentes. Almirante, exigimos retirada inmediata del espacio humano y una garantía formal de nuestra independencia. Comandante, difícilmente está en posición de exigir nada. Nuestras fuerzas han destruido la mayoría de sus colonias. Su ejército ha sido derrotado. ¿Lo ha sido? Preguntó Chen en voz baja. Almirante, creo que hay algunas cosas sobre la humanidad que todavía no entiende. La transmisión terminó. Qatar miró la pantalla en blanco, confundido. Los humanos habían sido devastados en las recientes batallas. ¿Qué podrían esperar lograr ahora? Su respuesta llegó 12 horas después, cuando la verdadera flota humana salió del hiperespacio directamente sobre Nexus Prime. El canciller Bort estaba revisando los informes de daños cuando las alarmas comenzaron a sonar en toda la capital. Corrió al centro de mando y encontró a su personal en estado de pánico. Canciller, tenemos un problema. Flota humana detectada en órbita. Tamaño desconocido. Nuestros sensores no pueden obtener un recuento preciso. Bort miró la pantalla táctica y sintió que se le helaba la sangre. El espacio alrededor de Nexus Prime estaba lleno de naves humanas. No eran cargueros reconvertidos o naves mineras, sino naves de guerra construidas a propósito, más grandes que cualquier cosa que la hegemonía poseyera. ¿Cuántas naves? El recuento inicial sugiere más de 2.000 naves, señor. Pero eso no puede ser exacto. La inteligencia dijo que los humanos solo tenían unos pocos cientos de naves en total. Bort se dio cuenta de que la hegemonía había sido completamente engañada. Los humanos no habían estado luchando con su verdadero ejército en absoluto.
Todo lo que creían saber sobre las capacidades humanas era erróneo. El almirante Hayes observó cómo Nexus Prime crecía en su pantalla táctica. El mundo capital alienígena estaba fuertemente defendido, pero la mayor parte de su flota estaba dispersa por el espacio, todavía recuperándose de las recientes batallas. Esto era exactamente lo que la humanidad había estado planeando. A todas las naves, aquí el almirante Hayes. Hoy, terminamos una guerra que nunca debió haber comenzado. Estos alienígenas pensaron que podían esclavizar a nuestra especie. Pensaron que negociaríamos por miedo. Estaban equivocados en ambos aspectos. En toda la flota humana, las tripulaciones se preparaban para la batalla espacial más grande de la historia galáctica. Cada nave llevaba armas que nunca habían sido reveladas a la inteligencia alienígena. Cañones de antimateria que podían agrietar planetas. Escuadrones de cazas equipados con motores más rápidos que la luz. Sistemas de guerra electrónica que podían desactivar flotas alienígenas enteras. Almirante, la flota de defensa alienígena se mueve para interceptar. Aproximadamente 400 naves. Hayes sonrió sombríamente. 400 naves contra 2000. Los alienígenas finalmente estaban experimentando lo que se sentía estar en inferioridad numérica. Todas las naves, ataquen los objetivos enemigos. Muéstrenles cómo es realmente la tecnología militar humana. La batalla por Nexus Prime comenzó con una exhibición de potencia de fuego que los alienígenas nunca habían visto antes. Los acorazados humanos abrieron fuego con armas que convirtieron los cruceros alienígenas en nubes expansivas de plasma. Los escuadrones de caza se movían con una velocidad imposible. Sus motores FTL les permitían aparecer y desaparecer a voluntad. Pero la revelación más impactante llegó cuando los humanos desplegaron sus equipos de abordaje. En lugar de los colonos desesperados que los alienígenas esperaban, se enfrentaron a soldados profesionales equipados con servoarmaduras y armas de energía. No eran mineros o científicos de investigación reconvertidos. Eran especialistas militares que habían estado entrenando para esta misión exacta. La capitana Rodríguez lideró el asalto a la nave de mando alienígena Eternal de Minion. Su equipo se movió por los pasillos con eficiencia practicada, su equipo muy superior a cualquier cosa que la inteligencia alienígena hubiera detectado. Objetivo: el puente. Necesitamos capturar a su liderazgo con vida. Los soldados humanos lucharon con la misma eficiencia despiadada que su flota había mostrado en el espacio. Sabían exactamente dónde golpear para maximizar el daño. Habían estudiado los diseños de las naves alienígenas durante décadas, aprendiendo cada debilidad y vulnerabilidad. El canciller Bohr se encontró atrapado en su propio puente mientras los soldados humanos rompían las defensas finales. El guerrero que entró no era el bárbaro primitivo que había esperado, sino un soldado profesional cuyo equipo era claramente superior a la tecnología de la hegemonía. Canciller Bohr, rendirá sus fuerzas inmediatamente o destruiremos cada nave de su flota. Bohr miró sus pantallas tácticas. La flota humana estaba destruyendo sistemáticamente cada nave alienígena en órbita. Sus 400 naves se habían reducido a menos de 50, y los humanos ni siquiera estaban sufriendo bajas. Esto es imposible. ¿De dónde salieron estas naves? Nuestra inteligencia dijo que eran colonos primitivos. La capitana Rodríguez se quitó el casco, revelando un rostro humano que no mostraba piedad. A su inteligencia se le dio exactamente lo que queríamos que supiera. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones durante 50 años. Sabíamos cómo operaban y nos preparamos en consecuencia. La revelación final golpeó a Fort como un golpe físico. Han estado planeando esta guerra desde antes del primer contacto. Correcto. Sabíamos que eventualmente encontraríamos alienígenas hostiles. Pasamos 50 años preparándonos para ese encuentro. Cada colonia que atacaron era prescindible. Cada nave que destruyeron era obsoleta. Han estado luchando contra nuestros señuelos mientras construíamos una fuerza militar real. Bohr se dio cuenta del alcance del engaño de la humanidad. Todo lo que la hegemonía creía saber sobre la civilización humana era una mentira. Las colonias dispersas, la tecnología primitiva, el gobierno dividido, todo había sido cuidadosamente diseñado para hacer que los alienígenas subestimaran sus verdaderas capacidades. ¿Qué quieren? Rodríguez consultó las órdenes de su misión. La rendición inmediata de todas las fuerzas de la hegemonía, la liberación de cada especie esclavizada en su imperio y el reconocimiento formal de la soberanía humana sobre nuestros territorios reclamados. ¿Y si me niego? Rodríguez señaló la pantalla táctica donde las naves humanas estaban acabando con los últimos defensores alienígenas.
Entonces destruimos su mundo capital y cazamos cada nave de la hegemonía en la galaxia. Somos muy buenos cazando. El canciller Bort miró a su alrededor en su puente en ruinas. La flota de su imperio estaba destruida. Su mundo capital estaba bajo ocupación enemiga. Por primera vez en 1000 años, la hegemonía se enfrentaba a una derrota completa. Me rindo. La transmisión se emitió por todo el espacio de la hegemonía en todas las frecuencias. La imagen del canciller Bor apareció en las pantallas de comunicación de todo el imperio, mientras anunciaba formalmente la rendición de todas las fuerzas de la hegemonía. El almirante Hayes recibió la rendición desde el puente de su buque insignia. Alrededor de Nexus Prime, las naves humanas ya estaban comenzando el proceso de liberar los mundos prisión alienígenas y liberar a las especies esclavizadas. Todas las naves, alto el fuego. Aseguren todas las naves enemigas y comiencen las operaciones humanitarias. La guerra había terminado. En menos de 24 horas, la humanidad había destruido el imperio más grande de la historia galáctica. No a través de números superiores o tecnología avanzada, sino a través de una planificación superior y la voluntad de sacrificar todo por la libertad. El coronel Martínez se acercó al almirante Hayes con los informes finales de bajas. Pérdidas humanas totales, aproximadamente 100.000 efectivos militares. Pérdidas totales alienígenas, aproximadamente 1.500 naves.